entrar en este Parlamento Europeo después de haber visto en la entrada las banderas de diferentes colores de tantos estados hermanados en el Parlamento Europeo, en el que se habla, se debate y nos miramos a los ojos. No siempre ha sido así. Lo podrá olvidar ni por un segundo. Ese estupor al ver que otras personas que no están locos, no vienen de otro planeta, son tus hermanos europeos, y lo que pudieron hacer. El 27 de enero, entonces yo tenía 13 años, era una obrera esclava en la fábrica de municiones Union, fábrica que sigue existiendo hasta hoy. Allí hacíamos municiones para ametralladoras. Y de golpe, en la fábrica, después de haber escuchado una explosión lejana, porque estábamos en Auschwitz y sabíamos lo que estaba pasando en Birkenau, donde había estado hasta hace poco, y a partir de la fábrica nos ordenaron que empezáramos lo que se llamó la Marcha de la Muerte, porque a mí no me liberaron el 27 de enero por parte del ejército ruso. Yo pertenecía a aquel grupo de 50.000 prisioneros todavía con vida, y que nos habían obligado en esas condiciones físicas, ya no hablemos de las psíquicas, y nos obligaron a empezar una marcha que empezó meses y meses, de la cual se habla muy poco, la Marcha de la Muerte. Y cuando hablo como abuela en los colegios, como hablo como una abuela desde hace 30 años, digo que en la vida no hay que apoyarse nunca en nadie. En esa marcha de la muerte no podíamos apoyarnos en el compañero al lado nuestro que se arrastraba por la nieve a nuestro lado, y que si se caía le disparaban los guardias, nadie se podía quedar allí. En esas condiciones vemos que la fuerza de la vida es extraordinaria. Y eso es lo que hay que transmitir a los jóvenes de hoy, que se sienten apenados porque falta el trabajo y porque y se les concede todo, los padres blandos les conceden todo, y la vida no es así. La vida te prepara a esa marcha, la marcha por la vida. Nosotros no queríamos morir, nosotros estábamos desesperadamente agarrados a la vida, y poníamos un pie detrás de otro. Teníamos que comer cualquier porquería, comer nieve donde no estuviera ensuciada por la sangre, y solo pensábamos en caminar hacia adelante. El mal de los demás. Las ventanas estaban cerradas. Primero Polonia, Silesia, luego Alemania. Y cuando, al cabo de muchos meses y meses, después de haber pasado por otros campos, Ravensbrück, un Jugendlager, un campo para los jóvenes, era un campo de concentración para jóvenes, pero ya parecíamos unas viejas, sin sexo, sin pechos, sin edad, sin menstruaciones, sin bragas. Es así, no hay que tenerle miedo a decir esas palabras, porque de esta forma se le quita la dignidad a una mujer. Es así. Al final del mes de abril de 1945, piensen en esa situación, cuán lejos quedaba el 27 de enero, en una situación física, muerte de compañeras perdidas durante la marcha, que se quedaron en la cuneta, nadie las ayudó, nadie abrió una ventana, nadie nos tiró un mendrugo de pan, tenían miedo, ese miedo que hacía que
solo unos pocos tomaran decisiones. ¿Por qué no se habla casi nunca de los seres extraordinarios que tomaron decisiones? Porque no solamente fue el pueblo alemán, fue toda la Europa ocupada por los nazis. Y hablamos de Francia, de Italia. No conozco muy bien lo que pasó en otros estados, pero nuestros vecinos de casa ayudaron muchísimo a los nazis. Y hablo de Italia. En Italia vimos cómo nuestros vecinos de casa, desgraciadamente, nos denunciaban y se apoderaban de nuestro apartamento, de nuestra oficina, y el perro también. Se quedaron con el perro, un perro de raza, esta palabra raza que seguimos oyendo, y por eso tenemos que combatir el racismo, este racismo estructural que sigue existiendo. La gente me pregunta, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que se hable todavía de antisemitismo? La gente me lo pregunta. Es verdad que yo soy viejísima, ya tengo 90 años, pero no soy yo que digo que sigue existiendo el racismo y el antisemitismo. Siempre estuvo. No había llegado todavía el momento político para sacar a relucir el antisemitismo y el racismo que son intrínsecos a los pobres de espíritu. Y luego llega el momento histórico, un momento histórico más adecuado, más propicio, en el que uno mira hacia otro lado. Un momento en el que es más fácil disimular, como si no pasara nada. Es más fácil mirar hacia el propio patio trasero y pensar que lo que está pasando en el fondo no nos atañe. Y entonces, en ese momento, todos los que se aprovechan, gracias a esta situación, encuentran el terreno apropiado para salirse con la suya. Como sabemos, la guerra no terminó, y antes de que me liberaran los aliados en el norte de Alemania, llegó el 1 de mayo de 1945. La condición de los judíos fue análoga en los países ocupados, aliados de los nazis. De facto fue análoga, sino de derecho. Los judíos de entonces siempre se habían sentido ciudadanos, patriotas, alemanes, italianos, húngaros. Habían combatido en guerras. Yo recuerdo a mi padre y mi tío, que fueron oficiales en la Primera Guerra Mundial. Cuántos judíos alemanes lloraban, se suicidaban, porque se sentían alemanes más que cualquier otra cosa. Y esta exclusión de sus comunidades nacionales fue dolorosísima. Fue algo que iba más allá de las leyes, porque era tu vecino de casa. Yo era una niña que se había convertido en invisible. Y después de la guerra, cuando por casualidad había sobrevivido y volví a mi Milán, con los escombros fumantes, me reuní con compañeras de colegio que no me habían vuelto a ver, porque en 1938 yo hubiera tenido que cursar tercero de primaria. Pero era un peligro muy grave para los nazis y para los fascistas, por lo que decidieron que esos niños que eran de esas comunidades, 40.000 como mucho, esos niños pues que fueron víctimas, una tercera parte de esa comunidad murió en el Holocausto. Yo entonces era una niña más. Y cuando vi a mis compañeras, al cabo de 3 o 4 años, me dijeron, «¿Pero dónde habías estado? ¿Dónde te habías metido? No te había vuelto a ver en el colegio». Yo era una muchacha herida, era una joven salvaje. Yo era una muchacha que ya no sabía comer con cuchillo y tenedor, porque estaba acostumbrada a fressen, o sea, comer como las bestias, como se dice en alemán, fressen, que es a comer como los animales. Era bulímica como tal.
y también me criticaban. También los que me querían, que querían de nuevo esa chica burguesa, bien educada, con esa buena educación familiar de antes. Es difícil recordar todas estas cosas y debo confesar que desde hace 30 años hablo en los colegios y vivo la dificultad psíquica muy fuerte de continuar, aunque este es mi deber y sería, y lo será, hasta la muerte. Y los que conocen la historia saben que desde hace 75 años hemos vivido un periodo absolutamente increíble, mientras que en el pasado, todo el pasado, vio como los pueblos ni siquiera se conocían. Las banderas fuera, que recordaba al principio, me hicieron pensar precisamente en ese deseo de encontrarme con las holandesas, las francesas, las polacas, las alemanas, las húngaras. Encontrar alguna palabra común. Por ejemplo, en húngaro solamente se decir una palabra que es pan, kenyere en húngaro. Y es la palabra principal que quiere decir hambre, pero también lo sagrado de algo que se derrocha hoy sin ni siquiera darse cuenta de lo que tiramos a la basura. Entonces, desde hace 3 años, siento que los recuerdos de la chica que fui, hoy soy una vieja de 90 años, esos recuerdos no me dan paz. No me dan paz. Esa muchacha que estuvo en la marcha de la muerte y que lamía a los estercoleros, que no lloraba, que buscaba palabras comunes, esa chica es otra. Yo soy la abuela de mí misma. Yo soy una abuela que cuando me dirijo a mis nietos que tienen una pena de amor o de estudio o porque se quejan porque no han alcanzado algún objetivo que les hubiera gustado lograr, yo soy una abuela amorosa, muy presente, una abuela agradecida por el hecho de ser también abuela, un milagro excepcional para alguien como yo que tenía que morir. Yo también soy abuela de mí misma. Y es una sensación que a veces no me abandona. Cuando termino de hablar en los colegios, a veces hablo a miles, a 2 o 3 mil niños juntos. Mi deber de testigo es hablar. Solamente puedo hablar de mí y de mis compañeras. Y sale de mí esa chica esquelética, sola, triste, y no la puedo soportar, ya no la puedo aguantar porque soy la abuela de mí misma. Y siento que si no me retiro, si no dejo de hablar, si no aprovecho las horas que me quedan para disfrutar de las horas que con mi familia, puede que ya no tenga más fuerza. Incluso hoy me cuesta recordar. Pero me pareció un gran deber aceptar esta invitación de hoy y aprovechar esta ocasión para recordar el mal que pueden hacer los demás, pero también para recordar que un pie detrás de otro, uno puede ser como esa chica de Terezín. El que esté en Praga visitando el Museo de los Niños, que en Terezín podían colorear o hacer teatro, y que un buen día, los deportaron a todos a Auschwitz por culpa de Sernata. Eran niños, no habían podido hacerle ningún daño a nadie. Hay una niña cuyo nombre se me ha olvidado, que hizo un dibujo, que dibujó una mariposa amarilla que vuela sobre el alambre de espino. Yo no tenía lápices de colores, no tenía tampoco esa fantasía maravillosa de esta niña de Terezín, esa mariposa amarilla, que esa mariposa amarilla siempre vuele por encima de los alambres de espino. Es un mensaje muy simple de una abuela que yo quisiera
transmitir a mis futuros nietos ideales, para que sean capaces de escoger y que con su responsabilidad y su conciencia sean siempre esa mariposa amarilla que vuela por encima de los alambres de espino.